Hola, esto es Obvio Microbio, el podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, especial de Navidad, top 5 de los regalos de la microbiología. Bueno, aprovechando que estamos al final del año, ya estamos terminando todo lo que teníamos pendiente este año y nos preparamos para estas fiestas, decidimos con Santiago darles un regalo, un especial, un capítulo especial de Obvio Microbio. Vamos a hablar de los regalos de la microbiología, o más bien de los regalos que hemos tenido producto de estudiar los microorganismos. Y hemos preparado un top 5, probablemente quienes nos escuchen podrán tener una categoría distinta, un orden distinto de lo que hemos nosotros seleccionado, pero es parte del ejercicio que ojalá en nuestras redes sociales pues nos comenten si están de acuerdo o no. Entonces empecemos con el número 5. Bien, en el número 5 de nuestra lista estaría el trabajo de John Snow, que sería como el padre de la epidemiología. Él se dio cuenta cómo se transmitía el cólera a través del acueducto y el alcantarillado. Sir John Snow es una persona que pocos conocen, un investigador, pero que realmente hizo un aporte a la salud pública muy importante. Gracias a él logramos descubrir en principio que podíamos enfermarnos por tomar agua que no era agua potable, agua que podía estar contaminada con heces humanas. Él hizo un trabajo que me parece hermoso y es básicamente en un mapa logró identificar los brotes de cólera que estaban en esa época por Londres y también logró identificar dónde estaban las bombas pues, que proveían agua a los ciudadanos y encontró una correlación y así como a mediados del siglo XIX logra tener este hallazgo en cómo el alcantarillado podría ser una fuente de contaminación y una fuente de enfermedad. Es que para nosotros en esta época nos parece rarísimo que uno se pueda enfermar y morir de este tipo de enfermedades como el cólera, pero eso pasaba muchísimo antes. La gente moría, habían muchísimos brotes, eran muy continuos y gracias al trabajo de John Snow, pues se pudo determinar cómo se hacía la transmisión de esta enfermedad. Y eso también impactó a otras enfermedades e impactó también a la salubridad y a la ingeniería sanitaria desde esa época en adelante. Ahora pasemos al número 4. En el número 4 encontramos la fermentación. Bueno, la fermentación creo que la mayoría lo conocemos y siempre que nos hablan de fermentación nos imaginamos al vino y a la cerveza. Pero bueno, esos son solamente 2 ejemplos. Hay muchos más alimentos que son fermentados, como el yogurt, como los quesos, como algunos encurtidos, también incluso el café y el chocolate. Ahí, respecto a la fermentación, yo creo que la importancia de este estudio con los microorganismos no solamente está en los productos que consumimos mucho hoy en día, sino que tiene un contexto social y cultural muy importante. En civilizaciones antiguas tenían bebidas que podían tomar, digamos, hablemoslo como bebidas potables, sin necesidad de tener un sistema pues, de purificación del agua, porque esta fermentación, la acción de los microorganismos que están ahí, es capaz de generar una bebida que no solamente es segura para consumir, sino que trae muchos beneficios producto de todos los metabolismos, del metabolismo de los microorganismos que producen muchos metabolitos que pueden ser beneficiosos para quien los consume. Sí, es que de hecho las primeras aplicaciones de la fermentación fue precisamente para poder conservar alimentos. Más o menos hacia el Paleolítico se empezaron a dar cuenta que en ciertas condiciones de luz, humedad, temperatura, los alimentos, si bien cambiaban algunos aspectos como la textura, el olor, el sabor, se volvían un poco más amargos, no se echaban a perder y pues no se enfermaban y no se morían de eso. Entonces, pues claro, al no morirse,
ellos empezaron a entender rápidamente que la fermentación a la larga era un aliado. Pero fue quien entendió todo este proceso de fermentación, ya fue mucho tiempo después, y fue nuestro gran amigo Louis Pasteur, quien hace una investigación muy profunda en términos de fermentación, y muchas industrias de la época lo buscaban para que solucionara problemas que tenían con la producción, especialmente de lo que era bebidas alcohólicas, que como sabemos cumplen un papel fundamental en la sociedad y en la cultura de todo el planeta. Quienes no se reúnen a tomar un vino, a tomar whisky, en el caso de Colombia un aguardiente, todo eso es producto de la acción de los microorganismos. Bien, entonces pasamos a nuestro top número 3, que serían las pruebas de diagnóstico moleculares. El estudio con microorganismos dio las bases de lo que hoy se conoce como la biología molecular. Básicamente es el entendimiento de cómo funcionan todos los genes, todas las enzimas, todo lo que está dentro de las células que conforman, digamos en el caso de los humanos, pues sus cuerpos, en las plantas lo mismo, en el microorganismos, pues cómo funcionan como tal. El estudio principalmente lo que es las bacterias y los virus, por ser organismos de pronto más simples, fue lo que nos permitió entender, por ejemplo, cómo se replicaba el material genético. Watson y Crick, junto con el trabajo de Rosalind Franklin, tienen un premio Nobel en 1962 por el descubrimiento de cómo es la molécula de ADN. Pero pasaron algunos años para que se desarrollara la técnica de PCR, que tal vez muchos la han escuchado hoy con el tema del COVID-19. Y es una técnica que nos permite básicamente poder amplificar en miles de veces, millones de veces, un fragmento de ADN para lograr identificarlo y poderlo básicamente ver. Lo interesante de todo eso es que desde ahí empezó una explosión de tecnologías y de información al respecto de cómo identificar y detectar organismos, o bueno, en nuestro caso de microorganismos, y que pues por supuesto tuvieron una aplicación en las ciencias médicas. Hoy en día ese tipo de tecnologías como la PCR, y como ustedes saben, son utilizadas para hacer diagnóstico rápido, sencillo, eficaz y además cada vez más, mucho más barato. Entonces, gracias a las metodologías de identificación de microorganismos, se han salvado también muchísimas vidas. No, es que, por ejemplo, una de las enzimas que se utilizan para amplificar el material genético es extraída de una bacteria, Thermus aquaticus, que, bueno, una de tantas, que es capaz de funcionar a temperaturas muy altas, a temperaturas entre los 80 y 90 grados centígrados, lo cual pues es muy útil para términos de aplicaciones biotecnológicas. Y no solamente nos permite identificar microorganismos, también es útil para identificar, por ejemplo, pruebas de paternidad. Cuando, por ejemplo, hay algún cuerpo en descomposición de alguien que murió y no sabemos quién es, podemos identificarlo. Realmente el aporte que ha hecho la biología molecular a través del estudio de los microorganismos ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna. Ahora pasemos al número 2, y en el número 2 encontramos también un desarrollo tecnológico muy común por esta época, y es el desarrollo de las vacunas. Las vacunas, de hecho, provienen de entender un concepto que es el concepto de la inmunidad. Y eso se entiende desde la Grecia clásica, desde la Grecia antigua. Los griegos sabían que para ciertas enfermedades, quien sufriera de alguna de esas enfermedades y lograra sobrevivir a esa enfermedad, muy posiblemente iba a ser inmune o no iba a volver a sufrir de esa enfermedad por el resto de su vida. De ahí pasar a algo que hacían los chinos y en el Medio Oriente, que era la variolización, que básicamente cogían pedacitos de heridas o de pústulas de personas que se habían enfermado con viruela, se las aplicaban a otros pacientes y se dieron cuenta que esas personas desarrollaban también inmunidad. Y de ahí para adelante hasta llegar al trabajo de Edward Jenner. Él fue tal vez el primero que empezó a hablar de vacunación como tal, a empezar a dar aplicaciones. Empezó a hacer vacunación contra la viruela, que como sabemos es una de las enfermedades que ha acompañado a la humanidad desde muchos siglos atrás. Y con Edward Jenner empieza ya la historia de la vacunación
pasamos luego por un gran desarrollo con Luis Pasteur desarrollando la vacuna contra la rabia y bueno, hoy ya sabemos que tenemos vacunas que nos aplican desde que somos muy pequeños para prevenir enfermedades como el sarampión, rubeola, tantas enfermedades que en otras épocas causaban millones de muertes a nivel mundial y hoy en día prácticamente son cosa del pasado. Sí, es que desde el trabajo de Jenner, que fue pionero en su momento, por supuesto, en donde él se dio cuenta que las personas que sufrían de la viruela vacuna o de unas viruelas más atenuadas podían desarrollar protección frente a la viruela humana que era altamente letal. Entonces desde ahí empezó el desarrollo de esta idea de las vacunas. Incluso fue Jenner el que le puso el nombre de vacuna porque venía de la infección con la viruela vacuna precisamente. Ya hay que recordar y para eso los invitamos a que escuchen nuestro capítulo de Obvio Microbio de Robert Koch versus Louis Pasteur. El trabajo de Louis Pasteur además muy dramático, ¿no? Con el niño que lo mordió un perro rabioso y él le dio un suero que estaba pensado para protegerlo contra la rabia y lo terminó salvando. Bueno, ahí ya empezaron a producir muchísimo sobre el entendimiento de las vacunas, el entendimiento también de la inmunología y de cómo funciona esta llamada inmunidad o esta llamada protección. Y es una industria que ha crecido un montón. Hoy en día ya hay varias técnicas para producir vacunas, varias metodologías. Tal vez la más reciente es esta de ARN mensajero que se utilizó, que se estrenó comercialmente con la enfermedad de COVID-19. Pero por supuesto, mientras las enfermedades infecciosas acompañen a la inmunidad, a la humanidad, pues tendremos que seguir trabajando en el desarrollo de vacunas para prevenir pandemias como la que estamos viendo en este momento. En Obvio Microbio ya hemos hablado antes de vacunas, de hecho en 2 o 3 capítulos, de hecho en el primer capítulo de esta temporada hablamos de vacunas y pues bueno, como decía Santiago, es algo que está en crecimiento con esta explosión de la vacunación contra el COVID. También están surgiendo nuevas vacunas contra otros microorganismos y es algo que no solamente ha salvado muchas vidas, sino que también tiene un aspecto tecnológico muy, muy, muy grande. Bien, entonces con eso pasamos a nuestro top número 1 de regalos de la microbiología. Y ese vendría siendo los antibióticos. Los antibióticos, al igual que el desarrollo de vacunas, han ayudado a salvar millones de vidas a lo largo de la historia. Sin duda, civilizaciones antiguas también vieron como plantas, como algunos compuestos, tenían alguna actividad contra aquello que desconocían, pero que podía ser la causa de ciertas enfermedades. Pero no fue sino hasta 1928, luego de las vacaciones de verano, cuando Alexander Fleming descubre accidentalmente, o bueno, se le atribuye a él el descubrimiento del primer antibiótico, que hoy conocemos como penicilina, un producto que sale de un hongo llamado Penicillium y que luego de que Fleming haya visto esta inhibición que generaba el hongo frente a otro microorganismo que era una bacteria, y empieza a tratar de extraer este compuesto y hacer ensayos, se viene una industria farmacéutica grandísima para el desarrollo de vacunas, especialmente en una época, 1940, estamos en una época de guerra a nivel mundial, y tanto así que en 1945 se le otorga el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina, porque salvó muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Además que lo interesante de todo eso es que fue un accidente. Literalmente, Fleming se fue de vacaciones y al parecer era una persona muy desordenada y dejó todos sus cultivos. Él trabajaba con una bacteria, con Streptococcus pneumoniae, y él dejó sus cultivos de Streptococcus por ahí, a la buena de Dios. Entonces, cuando él volvió, ya me imagino cómo olería ese laboratorio. Lo que empezó a ver fue que en las cajas de Petri donde se supone debería haber estado el estreptococo,
había un hongo gigantesco. Entonces yo me imagino, claro, él pensaría, se me contaminaron las cosas y ahora qué voy a hacer con todo eso. Pero se dio cuenta de algo interesante, y es que alrededor de la colonia del hongo no estaba creciendo las bacterias. Y pues como dice Santiago, eso fue un descubrimiento muy oportuno, porque además 20 años después, 10 años después estaban inmersos en una guerra terrible, y ahí fue donde se probó la eficacia de la penicilina. Y a partir de la penicilina también se han producido, o se han encontrado también muchos más antibióticos hoy en día que están en un gran riesgo. Sí, porque digamos que los primeros antibióticos se seguían produciendo de microorganismos que podían producir algún metabolito que generaba inhibición al crecimiento de otro, y luego ya se fueron quedando sin opciones, o la investigación se movió hacia desarrollar antibióticos sintéticos, y pues el mal uso de estos antibióticos pues nos lleva a una problemática mundial, y es básicamente las bacterias están siendo resistentes a los antibióticos que se están desarrollando por las grandes farmacéuticas, a tal punto que ya no tenemos casi con qué tratar muchas enfermedades infecciosas bacterianas. Y es que, como el mismo Fleming dijo, tengan cuidado con este descubrimiento, porque puede tener un ocaso. Y él se refería precisamente a eso. Si abusábamos de los antibióticos, muy posiblemente las bacterias ellas están ahí desde hace muchísimo tiempo y han estado, digámoslo así, adaptándose a esas condiciones. Y pues hay que notar que la mayoría de antibióticos, una gran parte de antibióticos proceden de la naturaleza. Entonces ya existían microorganismos que son resistentes a esos antibióticos. Era cuestión de tiempo para que esa resistencia la fueran adquiriendo otras bacterias, se fueran adaptando y teniendo lo que hoy tenemos hoy en día, que pues es una problemática muy grande. Este fue el top 5 de los regalos de la microbiología. Esperamos no se nos haya quedado uno más importante por fuera. Queríamos cerrar tal vez con una reflexión frente a cualquier tipo de descubrimiento o invención, y es qué tan buen uso la humanidad les hace de estos descubrimientos, o si tal vez termina siendo poco productivo. Pensemos en estos movimientos antivacunas, en lo que les mencionábamos del mal uso de los antibióticos, o la fermentación que termina generando bebidas alcohólicas que generan problemas también de salud pública por el alcoholismo. Deberíamos hacer también esta reflexión con todas las invenciones y desarrollos tecnológicos que se dan en la humanidad. Como dijo el tío Ben, todo gran poder confiere una gran responsabilidad. Y el ejemplo clarísimo de los antibióticos y su mal uso también puede aplicarse a muchas otras invenciones y otros descubrimientos, no solamente en la microbiología, sino también en las ciencias. Y es nuestro deber no solamente seguir investigando, seguir preservando lo que ya tenemos, sino también usarlo con mucho cuidado. Bueno, entonces déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales si nos quedó algún descubrimiento por fuera, o si creen que el orden debería ser de una manera distinta. Nos pueden escribir por Twitter en obiomicrobio21, en Instagram como @obiomicrobio2021. Entonces ya saben, ahí estaremos pendientes de ustedes, de sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias, preocupaciones. Y pues bueno, nos vemos el próximo año con esta segunda temporada de Obvio Microbio. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.